Si pudieras borrar todo el dolor de tu vida, ¿lo harías? Suena tentador, ¿verdad? Después de todo, ¿quién no querría deshacerse de los recuerdos difíciles y las heridas que se niegan a sanar? Pero Nietzsche, uno de los pensadores más intrigantes de la historia, creía que la grandeza humana solo se puede alcanzar enfrentando directamente los momentos que más deseamos evitar. Ahora tómate un momento para pensar en el dolor más duro que has enfrentado. Tal vez fue una pérdida irreparable, un fracaso que dejó cicatrices, o incluso un periodo de incertidumbre que parecía no tener fin. ¿Cómo te cambió? ¿Serías la misma persona sin esos momentos? Este es el desafío central de Nietzsche. Él creía que es precisamente a través del sufrimiento que descubrimos nuestra fuerza, crecemos y quizás nos convertimos en algo que una vez creímos imposible. En este vídeo, exploraremos lo que el filósofo alemán tenía que decir sobre la relación entre el dolor y el crecimiento. Nos sumergiremos en ideas que desafían la forma en que vemos las dificultades y descubriremos cómo abrazar el sufrimiento podría ser la clave de un tipo de grandeza que solo él podía visualizar. Porque quizás lo que tanto tratamos de evitar es exactamente lo que necesitamos para realmente florecer. Imagina una vida marcada por el dolor constante. No solo dolor emocional, sino físico, excruciante e implacable. Friedrich Nietzsche vivió exactamente eso. Desde una edad temprana. Luchó contra una salud frágil que parecía no darle nunca un respiro. Problemas crónicos de visión, migrañas debilitantes y una soledad casi forzada moldearon gran parte de su existencia. Rechazado en las relaciones y aislado intelectualmente, nunca encontró consuelo en las convenciones sociales. Estas experiencias no solo formaron a un filósofo que pensaba sobre el dolor, crearon a uno que lo vivió en su forma más cruda. Para Nietzsche, el sufrimiento no era un mal a evitar, sino una fuerza transformadora. En lugar de huir de él o buscar alivio inmediato, creía que el dolor tenía el poder de esculpir el espíritu humano, como el viento que da forma a las montañas o la tormenta que arranca las hojas viejas para dar paso a un nuevo crecimiento. Piensa en el sufrimiento como una tormenta. Si bien puede parecer devastadora, también es lo que fertiliza el suelo para que broten nuevas semillas. Sin esa fuerza destructiva, la tierra nunca se renovaría. En su obra, Nietzsche afirma, lo que es grande en el hombre es que es un puente y no un fin. Para él, estamos destinados a cruzar, a transformarnos en algo más grande. Y el sufrimiento es el puente que nos empuja a dejar atrás quienes somos y acercarnos a quienes podemos llegar a ser. En lugar de ver el dolor como un obstáculo, lo veía como el camino necesario para alcanzar un ideal superior. La naturaleza también ofrece un ejemplo perfecto de su filosofía. Los árboles que crecen en bosques ventosos enfrentan una resistencia constante. Pero es precisamente esa lucha la que fortalece sus raíces y hace que sus troncos sean más robustos. Sin la fuerza del viento, serían frágiles, incapaces de resistir las tormentas inevitables. Para Nietzsche, el sufrimiento funciona de la misma manera. Es una fuerza que nos desafía, haciéndonos más resistentes y mejor preparados para el mundo. Es en los límites de nuestra fuerza donde realmente nos enfrentamos a quienes somos. Para Nietzsche, el sufrimiento juega un papel esencial. Nos obliga a mirar hacia adentro, a reconocer nuestras vulnerabilidades y, a menudo, a descubrir una fuerza que nunca supimos que teníamos. En un mundo donde constantemente buscamos la comodidad, Nietzsche nos recuerda que es la incomodidad la que nos empuja a evolucionar. Piensa en el sufrimiento como la presión que transforma el carbón en diamante. Es un proceso largo, arduo y a menudo invisible. Pero sin esa presión, el carbón sigue siendo solo carbón. El sufrimiento nos saca del piloto automático, haciéndonos cuestionar,
buscar nuevos caminos y ver posibilidades donde antes solo veíamos muros. Ahora imagina a alguien que pierde su trabajo. Les toma por sorpresa porque nunca pensaron que podría pasarles. Al principio, el pánico se apodera de ellos. Hay facturas que pagar, hijos que dependen de ellos y el alquiler vence en solo unos días. Cada llamada del banco es un cruel recordatorio de su situación. Sentados en la mesa del comedor, ven los rostros preocupados de su familia, todos esperando respuestas que aún no tienen. En los primeros días, la sensación de impotencia es abrumadora. El miedo parece paralizarlos. Pero a medida que pasa el tiempo, se dan cuenta de que quedarse quietos no es una opción. Actualizan su currículum y comienzan a enviarlo a empresas. Pero las respuestas son lentas. Los ahorros se agotan y comienzan a hacer recortes, primero cancelando actividades de ocio, luego enfrentando decisiones más difíciles como posponer la escuela privada de sus hijos. En este escenario, algo comienza a cambiar, no mágicamente, sino como resultado de noches sin dormir y reflexiones forzadas por el dolor. Recuerdan algo que solían disfrutar, quizás coser, cocinar o arreglar cosas, y comienzan a explorarlo como una alternativa. Un familiar sugiere vender algo en las redes sociales y, sin otra opción, lo intentan. Lentamente, esta nueva actividad, que una vez pareció una mera improvisación, comienza a generar algunos ingresos. Es importante aclarar, sin embargo, que esto no se trata de romantizar el sufrimiento. No hay nada inherentemente bueno en el dolor, y Nietzsche no sugiere que debamos buscarlo o glorificarlo. El punto central es cómo respondemos cuando el sufrimiento se vuelve inevitable, cuando no hay otra manera de avanzar. La elección que tenemos es dejarnos vencer por él o encontrar una manera de convertirlo en aprendizaje o crecimiento. Esta filosofía no es una invitación al masoquismo, sino una propuesta de resiliencia frente a lo inevitable. Nietzsche también nos invita a reflexionar sobre la historia de Prometeo. De la mitología griega, Prometeo desafió a los dioses para traer el fuego a la humanidad, un símbolo de conocimiento y progreso. Por este acto, fue condenado a la tortura eterna, con su carne siendo devorada diariamente. Sin embargo, su sacrificio dio lugar a algo mucho más grande que él mismo, el avance de la civilización humana. El mito nos recuerda que el dolor, cuando está ligado a un propósito, puede crear algo extraordinario. Así, el sufrimiento no es solo una carga, es un catalizador. Abre puertas que quizás nunca hubiéramos cruzado de otra manera. Aunque difícil de aceptar en el momento, el dolor lleva dentro de sí el potencial de transformar, refinar y hacernos brillar. Nietzsche nos desafía con una idea que puede parecer radical al principio, amor fati, o amor al destino. Pero, ¿qué significa esto realmente para él? No se trata solo de aceptar lo que sucede. Se trata de abrazar todo, lo bueno y lo malo, el placer y el dolor como partes esenciales de la vida. Es mirar los eventos, incluso los más desafiantes, y decir, sí, elijo esto. No cambiaría nada. Esta idea no es una invitación a la pasividad o la resignación. Todo lo contrario. Es una postura activa que nos desafía a abandonar la búsqueda constante de control. Piensa en ello como un marinero aprendiendo a navegar, no contra el viento, sino con él, ajustando sus velas. Nietzsche creía que al dejar de resistirnos a la adversidad, ganamos una mayor libertad, la capacidad de encontrar significado en todo lo que nos sucede, incluso en el dolor. Un ejemplo claro de esta filosofía se puede encontrar en la vida de Viktor Frankl, un psiquiatra y sobreviviente del Holocausto. Incluso mientras soportaba los horribles horrores de un campo de concentración, Frankl encontró significado en el sufrimiento. Creía que incluso en las peores circunstancias,
los humanos tienen la libertad de elegir su actitud. No fue la tragedia en sí misma lo que romantizó, sino el significado que le asignó. Su experiencia lo llevó a crear la logoterapia, un enfoque terapéutico centrado en encontrar propósito incluso en medio del sufrimiento. Nietzsche nos invita a reflexionar. ¿Qué pasaría si comenzáramos a ver cada dificultad como un regalo, una oportunidad para moldear quienes somos? Esto no significa ignorar el dolor o pretender que todo está bien, sino reconocer el potencial de crecimiento incrustado incluso en los momentos más duros. Amor fati no se trata de forzar el optimismo, sino de aceptar la vida en su totalidad. Un ejemplo artístico que refleja esta idea es La noche estrellada de Vincent van Gogh. Creada durante un periodo de intenso sufrimiento mental, la pintura es tanto melancólica como esperanzadora. Van Gogh no huyó de su dolor. Lo transformó en algo que resuena con millones de personas hasta el día de hoy. Su arte nos enseña que hay belleza incluso en los momentos más oscuros. Amor fati es, por lo tanto, una invitación al coraje. Se trata de dejar ir el deseo de cambiar el pasado y, en su lugar, encontrar significado en él. Nietzsche nos desafía a vivir plenamente sin arrepentimientos ni rechazos de lo que la vida nos depara. Después de todo, ¿seríamos quienes somos hoy sin las luchas que hemos enfrentado? Para Nietzsche, el sufrimiento no es solo una condición inevitable de la vida, sino un paso necesario hacia el logro de algo más grande. Creía que el verdadero objetivo de la humanidad no es evitar el dolor, sino superarlo, transformándolo en combustible para la grandeza. Esta idea está en el corazón de su concepto del Übermensch, o superhombre. Alguien que trasciende sus límites, crea sus propios valores y convierte el sufrimiento en fuerza creativa. Piensa en el proceso de forjar una espada. La hoja más fuerte no está hecha solo de metal puro. Debe ser calentada a temperaturas extremas, martillada repetidamente y enfriada bajo condiciones precisas. Es este proceso brutal lo que le da al metal su resistencia y capacidad para resistir la batalla. Para Nietzsche, somos como estas espadas. Es el calor del sufrimiento y el peso de los desafíos lo que nos hace más fuertes y más preparados para la vida. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión bajo condiciones inhumanas. Sin embargo, se negó a dejar que el sufrimiento lo definiera. En cambio, usó su experiencia para convertirse en un símbolo de perdón, liderazgo y reconstrucción. Tras su liberación, no buscó venganza, sino que llevó a una nación fracturada hacia la reconciliación. Su historia es un ejemplo viviente de lo que Nietzsche proponía, transformar el dolor en algo que trasciende las limitaciones humanas. Esta idea también plantea una pregunta crítica. ¿Estamos tan empeñados en evitar el sufrimiento que estamos perdiendo el potencial de convertirnos en algo más grande? Vivimos en una era donde las distracciones y comodidades interminables están a nuestra disposición para evitar cualquier incomodidad. Pero al huir del sufrimiento, ¿también estamos huyendo de oportunidades de crecimiento? Nietzsche creía que al enfrentar el dolor de frente, no solo desarrollamos resistencia, sino que también desbloqueamos la capacidad de crear algo únicamente nuestro, algo que solo podría surgir a través de tal confrontación. El Übermensch no es alguien que niega el dolor, sino alguien que lo usa como palanca. Este individuo, en lugar de ser consumido por la adversidad, la transforma en fuerza creativa para dar forma a su propia vida y al mundo que lo rodea. Nietzsche nos recuerda que el sufrimiento no es el fin. Es solo el comienzo de un viaje que puede llevar a la grandeza. En la sociedad moderna, el sufrimiento es casi visto como un error, algo que debe evitarse a toda costa. Vivimos en una era donde las distracciones están siempre al alcance, prometiendo llenar cualquier vacío o alejar la incomodidad. Pero Nietzsche nos advertiría, al evitar el dolor,
¿también estamos perdiendo la oportunidad de crecer? Considera cómo la cultura actual nos anima a anestesiar el sufrimiento. Si nos sentimos tristes, recurrimos a las redes sociales, hacemos maratones de series, realizamos compras impulsivas o, en casos más graves, nos automedicamos. No es coincidencia que vivamos en una sociedad de etiqueta negra donde los medicamentos son vistos como una solución rápida para cualquier malestar emocional. Por supuesto, los medicamentos pueden ser esenciales y salvar vidas en muchos casos, pero el problema surge cuando se usan indiscriminadamente sin abordar la raíz del dolor. Es como poner una tirita en una herida profunda. Puede proporcionar alivio temporal, pero no resuelve el problema subyacente. Es como si cualquier momento de tristeza, aburrimiento o introspección fuera tratado como un error que necesita corrección inmediata. Sin embargo, Nietzsche argumentaría que el dolor es una parte inherente de la vida y, más que eso, es necesario para el crecimiento. Al tratar de silenciarlo, también podemos estar silenciando nuestro potencial de transformación. Un ejemplo claro de esto es el uso excesivo de aplicaciones y redes sociales. Cuando estamos angustiados, recurrimos a estas plataformas para escapar de la incomodidad. Pero en lugar de ayudar, a menudo nos dejan aún más desconectados de nosotros mismos, creando un ciclo de insatisfacción. Y no se detiene ahí. La búsqueda implacable de la anestesia emocional, ya sea a través de distracciones o medicamentos, puede llevarnos a un estado donde evitamos el sufrimiento tan a fondo que terminamos evitando la vida en su plenitud. Nietzsche creía que evitar el dolor era equivalente a evitar la existencia misma. No sugería que deberíamos buscar el dolor, pero argumentaba que al menos deberíamos aceptar su presencia inevitable como una invitación a la introspección y el crecimiento. La sociedad moderna, sin embargo, está tan enfocada en eliminar la incomodidad que paradójicamente nos hace más frágiles. Después de todo, cuanto más evitamos el dolor, menos capaces nos volvemos de enfrentarlo. Quizás sea hora de repensar cómo lidiamos con el sufrimiento. En lugar de verlo como un enemigo a combatir con distracciones o medicamentos, podríamos verlo como un maestro que nos desafía a crecer. Esto no significa negar la importancia de buscar ayuda, sino reconocer que la verdadera fortaleza no viene de evitar el dolor, sino de aprender a enfrentarlo conscientemente. Al final, lo que realmente nos fortalece no es la ausencia de sufrimiento, sino lo que hacemos con él. El sufrimiento, a menudo visto como algo a evitar, ha inspirado algunas de las mayores obras de arte y momentos culturales de la historia. Parece ser una fuerza silenciosa que transforma el dolor personal en algo universal, que resuena profundamente con aquellos que experimentan estas creaciones. Nietzsche creía que el dolor, cuando se enfrenta y se trabaja, podría convertirse en una fuente de belleza y significado. Y el arte ofrece innumerables ejemplos de esta transformación. Beethoven es un ejemplo poderoso. Imagina perder la capacidad de oír, el sentido más esencial para un compositor. Durante un tiempo en que la desesperación podría haberlo abrumado, creó algunas de sus obras más brillantes, como la Novena Sinfonía, una celebración de la hermandad y el triunfo humano. Beethoven no ignoró su sufrimiento. Lo infundió en su música, transformando su dolor en algo que continúa inspirando a millones. En el cine, historias como Náufrago exploran esta misma dinámica. El personaje de Tom Hanks, varado en una isla desierta, experimenta un viaje de sufrimiento extremo y autodescubrimiento. Pierde casi todo, pero gana algo que el dinero no puede comprar, una conexión más profunda consigo mismo y el significado de la vida. Como con la música de Beethoven, el aislamiento y el dolor crean una nueva perspectiva, transformando al personaje desde dentro. Otro ejemplo icónico proviene de la literatura.
El diario de Ana Frank es más que un registro de los horrores de la guerra. Es un testimonio de cómo el dolor puede transformarse en esperanza. Escrito durante los años en que Ana y su familia vivieron escondidos, el diario revela los pensamientos de una joven que, incluso ante el sufrimiento extremo, encontró belleza en las pequeñas cosas y creyó en la bondad humana. Su trabajo trascendió su tragedia personal, convirtiéndose en un símbolo universal de resiliencia y fe en la humanidad. Nietzsche nos invita a reflexionar. ¿Sería el arte, en toda su riqueza y profundidad, el mismo sin el dolor? Él creía que el arte es el caos transformado en armonía, el dolor convertido en belleza. Por eso a menudo nos conmueven más una pintura, una pieza musical o una película nacida del sufrimiento. Nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. Hay algo universal en la experiencia del dolor. El sufrimiento en el arte y la cultura nos enseña que hay formas de transformar nuestro dolor en algo significativo. Nos recuerda que las experiencias difíciles, cuando se procesan y expresan, pueden construir puentes entre individuos y generaciones. En lugar de ser un fin, el dolor puede ser el comienzo de algo que trasciende al artista, tocando e inspirando al mundo. Abrazar el sufrimiento no es sinónimo de aceptarlo pasivamente. Es un proceso activo que requiere coraje y prácticas que nos ayuden a lidiar con las emociones difíciles sin reprimirlas. Nietzsche veía esta actitud como una forma de conectar con la vida en su totalidad, reconociendo que el dolor es parte de lo que nos hace humanos. Pero, ¿cómo podemos hacer esto en la práctica? Un enfoque efectivo es la atención plena. Esta práctica nos enseña a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. Imagina que te sientes ansioso después de una situación difícil. En lugar de tratar de escapar de este sentimiento, haces una pausa, respiras profundamente y simplemente observas lo que está sucediendo en tu cuerpo y mente. Parece simple, pero este pequeño acto de presencia puede cambiar completamente la forma en que lidiamos con el dolor, permitiéndole seguir su curso sin consumirnos. Otra estrategia simbólica y poderosa es escribir una carta a tu yo futuro. Toma un momento de sufrimiento que estés experimentando ahora y escribe sobre él para una versión futura de ti mismo. Describe lo que estás sintiendo, los desafíos que enfrentas y lo que esperas aprender de esto. Por ejemplo, hoy todo se siente pesado. La incertidumbre me está causando ansiedad y tengo miedo de no poder manejarlo. Pero estoy tratando día a día de dar pequeños pasos para superar esto. Sé que de alguna manera lo lograré. Cuando tú en el futuro leas esta carta, espero que te recuerde todo lo que pasamos y cómo pudimos superarlo. Si estás en un mejor lugar ahora, sabes que eres más fuerte de lo que pensabas en ese momento. Este ejercicio no solo ayuda a organizar las emociones, sino que también refuerza que en momentos de sufrimiento a menudo subestimamos nuestra capacidad para superar desafíos. Revisar esta carta en el futuro es una prueba concreta de que lo que una vez pareció insoportable ha sido superado, mostrando que siempre hay fuerza para seguir adelante, incluso cuando pensamos que no hay ninguna. Estas prácticas no eliminan el dolor, pero ayudan a integrarlo de una manera más saludable. Es como ajustar las velas de un barco durante una tormenta. No puedes controlar el viento, pero puedes decidir cómo navegar. Enfrentar el sufrimiento con estas herramientas nos da la oportunidad de desarrollar resiliencia, claridad emocional y un sentido más profundo de autocompasión. Nietzsche nos desafió a no huir de la vida, sino a enfrentarla honestamente, incluso en sus momentos más difíciles. Incorporar prácticas como la atención plena o ejercicios reflexivos puede ayudarnos a caminar por este sendero, transformando el sufrimiento en algo que, si bien no es deseado, nos acerca a una existencia más consciente. Cada cicatriz cuenta una historia, y cada historia nos acerca más a quienes realmente somos.
Es en la lucha donde descubrimos nuestra resiliencia y en la adversidad donde encontramos nuestro propósito. ¿Cuál fue el momento más difícil de tu vida? ¿Y qué aprendiste de él? ¿Y qué estás enfrentando ahora que se siente interminable, que se siente más grande que tú? Tal vez podrías dejar un comentario aquí al respecto. Y realmente espero que un día vuelvas a releer lo que escribiste. Espero que cuando eso suceda, te des cuenta de cuánto han cambiado las cosas y veas claramente la fuerza que encontraste mientras superabas este momento. Porque, como nos recuerda Nietzsche, lo noble en el hombre no es lo que evita, sino lo que enfrenta. Y en medio del caos es donde nacen las estrellas danzantes. Gracias por ver este vídeo y si te gustó, no olvides dar me gusta, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios abajo. Hasta el próximo vídeo.